Hola niños, en esta ocasión vamos a hablar del perímetro, área y volumen. Son palabras que ustedes ya conocen, pero vamos a dar una refrescadita de memoria en qué consiste cada una. Tenemos primero que el perímetro es la suma de la medida que tienen todos los lados de una figura plana. Se representa con unidades lineales, quiere decir que van en línea. Puede ser recta, puede ser curva, como el centímetro, el metro, el kilómetro, la pulgada, la milla, etc. Esta unidad la podemos encontrar en las distancias, en lo alto, en lo ancho de una superficie, de una figura. El perímetro, en pocas palabras, es la orillita, lo que está en el borde de las figuras geométricas que nosotros conocemos. Existen figuras regulares, irregulares y compuestas. Las figuras regulares son aquellas en las que todos sus lados miden lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, todos los lados van a medir lo mismo. Si son 2 centímetros, serían 2 centímetros en cada lado. Si fuera un triángulo, los 3 lados del triángulo tendrían que medir los mismos centímetros o metros. Si tengo un pentágono, son 5 lados que tienen que medir exactamente lo mismo cada uno de ellos. Las figuras irregulares son aquellas en las que sus lados no miden lo mismo. Hay diferentes medidas en las longitudes de sus lados. Y las figuras compuestas son aquellas que nosotros podemos identificar cuando dentro de esa figura se pueden formar otras figuras que ya conocemos. Si queremos obtener una fórmula para obtener el perímetro, en las figuras regulares sí la podemos deducir, que sería multiplicando el número de lados que tenga la figura por la medida de los lados. Por ejemplo, un cuadrado de 4 centímetros de lado sería 4 lados por 4 centímetros. Un triángulo regular de 8 centímetros de lado sería 3 lados por 8 centímetros. Un pentágono regular de 3 centímetros de lado sería 5 lados por 3 centímetros. Y así con cada figura regular en la que todos sus lados midan lo mismo, se puede aplicar esta fórmula. Pero en las figuras irregulares no queda más que sumar la medida de todos los lados. Pasemos ahora al área. El área se considera que es la superficie que está marcada por los límites de una figura, o sea, por el perímetro. Todo lo que queda dentro del perímetro es el área. Si tú dibujas un círculo, lo que puedes colorear dentro de esa línea que dibujaste es el área. Si dibujas un triángulo, lo que puedes colorear dentro de los límites es el área. Y esta se mide en unidades cuadradas, el centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, pulgada cuadrada, etc. En el área, nosotros podemos encontrarnos igual a figuras planas, regulares, irregulares y compuestas. Pero en esta ocasión, en el área, las figuras tienen una fórmula específica cada una. La fórmula para obtener el área de cada figura ya está determinada y podemos encontrarnos algunos ejemplos, como el área del cuadrado sería igual al lado por lado, el área del rectángulo sería igual a base por altura, el área del triángulo sería igual a base por altura entre 2, el área del rombo diagonal mayor por diagonal menor entre 2, el área del romboide base por altura, y así nos podemos ir. Las fórmulas ya están determinadas. Pero si nosotros nos encontramos una figura compuesta, no existe una fórmula determinada. Lo que se tiene que hacer en ese caso sería ver en esa figura compuesta si podemos determinar qué figuras de las que sí conocemos la fórmula están dentro de ella. Por ejemplo, si yo tengo esta forma que parece una casita, la puedo dividir en la parte inferior, o sea, la parte de abajo, un cuadrado o un rectángulo, y la parte del techo la forma de un triángulo.
yo ya puedo dividir esa figura en dos figuras de las que sí conozco la fórmula y obtener la fórmula del cuadrado, que sería la base de la casa, la fórmula del triángulo, que sería el techo de la casa, y al sacar el área de esas dos figuras, sumándolas, me van a dar el área total de una figura compuesta. El otro conceptito que tenemos es sobre el volumen. Para hablar de volumen, vamos a dejar de lado las figuras. Vamos a hablar de un cuerpo geométrico que, claro, está formado por figuras geométricas, pero dentro de él hay una capacidad. Ese cuerpo geométrico ocupa un espacio e- y a eso es a lo que se le llama volumen y se representa en unidades cúbicas, centímetro cúbico, metro cúbico, kilómetro cúbico, pulgada cúbica, milla cúbica, etc. Los cuerpos geométricos se les obtiene el volumen y estamos hablando de tres dimensiones. Estamos hablando de largo, ancho y alto. Y también hay fórmulas específicas que nos van a ayudar a determinar el volumen de cada cuerpo. Para ello nos vamos a ayudar con lo que ya conocemos, que es el área y que es la longitud. Por ejemplo, si yo quiero obtener el volumen de una pirámide, la fórmula que a mí me indica sería área de la base por altura. ¿Qué significa eso? Yo voy a tener que hacer uso de un conocimiento previo que yo tengo sobre el área. Si es una pirámide triangular, la base tiene forma de triángulo, entonces yo tengo que obtener el área de ese triángulo y la voy a multiplicar por lo que mida la altura de la pirámide, que la altura se va a considerar desde el centro de la base hasta la cúspide de la pirámide. Al multiplicar el área de la base por la altura de la pirámide, me va a dar el volumen. Cada cuerpo geométrico tiene su fórmula específica. En este video no nos vamos a enfocar en fórmulas, simplemente queremos conocer y aterrizar qué significa perímetro, qué significa área y qué significa volumen.